Y Padre Celestial, de nuevo pedimos que nos llenes en tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para que no solo sea una compresión de información, sino para que transforme nuestros corazones, para que seamos conformados cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. Llénanos de nuevo, pedimos, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo. Aún enséñanos aún mejor lo que significa esta petición. Llénanos, te clamamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que Él sea glorificado en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús oramos de nuevo. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 40. Éxodo 40. Estamos ahora al final del libro de Éxodo. Hemos examinado este libro pasaje por pasaje, empezando en la primavera hace unos 2 o 3 años. Y pues por la gracia de Dios hemos llegado ahora a los últimos versículos que esperamos ver hoy y, si Dios permite, en 8 días también. Cuando consideramos todo el libro de Éxodo, llegan opiniones diferentes de las personas. Si preguntas a cualquier cristiano, ¿de qué se trata el libro de Éxodo? ¿Qué es lo más importante en el libro de Éxodo? Muchos pueden contestar que se trata de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y sí, este es uno de los temas más importantes del libro de Éxodo, la liberación de la esclavitud en Egipto. Pero este no es el tema más importante. Si fuera el tema más importante, el libro habría terminado después del capítulo 15. Pero había más por revelarnos. Y hay otras personas, si les pregunta lo mismo, ¿por qué es importante el libro de Éxodo? ¿De qué se trata? Te van a decir que es por los 10 mandamientos, que Dios reveló 10 leyes, 10 mandamientos que son importantes para que no solo el pueblo de Israel, sino que el resto del mundo obedezca. Y pues sí, los 10 mandamientos son importantes. La ley enseñada por Moisés es muy importante también. Y estas cosas, aunque son importantes, no son lo más importante. Porque si fuera lo más importante, el libro de Éxodo habría terminado por el capítulo 25, después de sellar el pacto con Dios. Sí, esta redención de la esclavitud es muy importante en el libro de Éxodo. Sí, los 10 mandamientos y la ley es importantísimo en el libro de Éxodo. Pero estas cosas eran para dirigir al pueblo de Dios a lo que es el tema más importante del libro. La liberación de la esclavitud, la redención que enseña, la enseñanza de la ley, los 10 mandamientos, todo esto dirigía al pueblo a algo más importante, según este libro. Algo de mayor importancia, que es el convivir con Dios. De esto se trata el libro de Éxodo y por eso termina en capítulo 40. Después de levantar el tabernáculo, después de la llegada de Dios que estamos por leer en este pasaje, el poder estar en su presencia juntos para adorarlo, para convivir con Dios. Esto es lo más importante de Éxodo. Se requería la liberación primero. Se requería el conocer las reglas o las leyes o los mandamientos de Dios para ponerlos en práctica, para obedecerle. Pero el propósito de todo esto es para que todo el pueblo de Israel estuviera en comunión con su Dios, que conviviera con Él,
que lo adoraran, que lo alabaran. ¿Tiene sentido? Tal vez va a tener más sentido al ver este pasaje. Vamos a Éxodo capítulo 40 y versículo 16. Éxodo 40, versículo 16. Empieza con este versículo de que escuchamos varias veces en estos capítulos ahora. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y luego describe el levantar el tabernáculo. Versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido o levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases. Recuerden que no quiere decir necesariamente que Moisés mismo puso cada una de estas bases de 75 libras de plata, pero que él mandó que otros lo hicieran. Él estuvo ahí dirigiendo toda esta obra. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus barras, hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo, puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó el testimonio, el arca de testimonio, esta caja dorada, sagrada. Tomó el testimonio, lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima este punto que va a ser tan importante para el perdón de pecados de Israel. Encima el propiciatorio sobre el arca, el lugar donde el sumo sacerdote iba a esparcir la sangre del sacrificio una vez por año para aplacar la ira justa de Dios. Versículo 21, luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces los panes de la proposición van a estar en su lugar en esta mesa. Versículo 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y en versículo 25, ¿qué hizo? Encendió las lámparas, hasta va a prender las luces delante de Jehová, otra vez en obediencia, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Una y otra vez, hasta en los detalles más mínimos, está declarando como Moisés está obedeciendo a Dios. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar de holocausto, el altar de bronce, a la entrada del tabernáculo de reunión, sacrificó sobre él holocausto y ofrenda. Hasta empieza a usar este tabernáculo, este altar el altar de bronce. Sacrifica el animal, pone el incienso, enciende las lámparas, los panes están en su lugar.
sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 30. Puso la fuente, gracias, entre el tabernáculo de reunión y el altar. Puso en ella agua para lavar. Y no solo fue como una muestra de una presentación de museo. Nos dice versículo 31, Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. ¿Qué acaba de hacer Moisés? Puso todo el tabernáculo con todas sus pertenencias, las cosas de que estudiamos estos últimos meses. Los ha puesto en su lugar, los está poniendo en acción, los está usando por primera vez, encendiendo las lámparas, poniendo el sacrificio en el altar de bronce. Por primera vez se va usando estas cosas. Versículo 33 al final, así acabó Moisés la obra. Moisés terminó todo lo que Jehová le había mandado. Pero todavía falta algo, ¿verdad? Está todo el tabernáculo. Los sacerdotes están en su lugar. Todos los aparatos del tabernáculo están ahora en movimiento. Pero falta algo. ¿Qué falta? Lo más importante, la presencia de Dios. ¿Y qué puede hacer Moisés para que llegue la presencia de Dios? Nada, sino esperar. Esperar que Dios responda, que Dios cumpla su promesa, que Dios llegue en su presencia, ahí el tabernáculo. Si no, simplemente va a ser una curiosidad, como un museo, donde pueden recibir visitas a decir a la gente, así parecía el tabernáculo. Pero sin la presencia de Dios, en realidad, solo sería una curiosidad, nada más. Moisés cumplió su parte. Así acabó Moisés la obra. ¿Va a querer Dios morar en este tabernáculo o no? Pues no tenemos que pasar mucho tiempo en esperanza de esta respuesta, porque el próximo versículo nos dice, versículo 34, entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria brillante, la gloria que pesa, la gloria que tiene impacto, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No hubo ninguna parte de este tabernáculo que se quedó fuera de la gloria de Dios. La gloria de Dios llenó el tabernáculo hasta versículo 35. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Moisés, que hace algunos capítulos fue invitado a entrar a la nube. Él entró en la presencia de Jehová Dios, pero no ese día. Ese día lo guardó Dios para su propia presencia, todo el tabernáculo, mientras él se acomodaba ahí. Aún Moisés, el mediador, tuvo que quedarse fuera este día y solo mirar y admirar la gloria de Dios para adorarlo con el resto del pueblo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Impresionante, ¿verdad?
Ok, algunos lo vieron impresionante, pero imagínense el estar ese día y ver el tabernáculo y de repente de ver la nube descender sobre el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llena de tal forma que hasta Moisés tiene que apartarse y tomar unos pasos atrás por la gloria de Jehová que lo llena. Ahora, todos lo ven, todos lo entienden. Gloria a Dios. ¿Cómo sería si pasara el día de hoy? Vamos a decir que hoy aquí en nuestro santuario, en esta iglesia, si llenara la gloria de Jehová este lugar, ¿cómo sería? Si llegara Dios en su gloria acá, llegaríamos nosotros también a retroceder unos pasos, a volver al estacionamiento mientras la gloria de Dios estuviera acá, siendo brillante, brillando a tal punto que esconderíamos nuestros ojos y estaríamos pues en adoración hacia Él. ¿Así sería el día de hoy? Algunos dicen sí, otros dicen que no. ¿Cómo sería el día de hoy si Dios nos llenara con su gloria? Pues no tenemos que adivinar algo. La Biblia nos dice. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. De Éxodo 40, sigamos adelante a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Todos lo han encontrado. Dice primero, no se embriaguen con vino. Note que Pablo está hablando a los efesios y dice que no se emborrachen, no se embriaguen, no lleguen a afectar su personalidad, su forma de ser por el vino. No se embriaguen o no se llenen con vino, en lo cual hay disolución. Esto simplemente va a causar problemas, va a causar divisiones, va a causar disilusión. Fíjense en lo que nos manda, en cambio. Antes bien, sean ¿qué? Sean llenos, como en el tabernáculo, en Éxodo 40. Sean llenos. Sean llenos del Espíritu de Dios. Noten bien este mandato, sean llenos. No dice llénense del Espíritu. Esto sería lo que los gramáticos, los que estudian la gramática, llaman la voz activa. Llénense. Es algo que ustedes hacen. Cumplan esto, llénense del Espíritu. No dice así, sino sed llenos. Como lo decimos en Latinoamérica, sean llenos. Es un mandato que quiere decir no solo una persona, sino todos. Que todos los efesios, o por extensión todos nosotros, sean llenos. Es decir, hay algo que pedimos ser llenos, pero no podemos controlarlo. No podemos esforzar que Dios nos llene. Como con el tabernáculo, Moisés acabó su obra. ¿Qué más pudo hacer para que llegara a la presencia de Dios? Nada, solo esperar. En cierto sentido, hacemos lo mismo. Llegamos ante Dios para decir, lléname, o es plural, llénanos con tu Espíritu, Señor. Y esperamos.
porque no podemos esforzar que el Espíritu haga lo que nosotros le digamos, sino que el Espíritu tiene que tomar la decisión o de llenarnos o no de llenarnos. Sean llenos, pero es algo que evidentemente el Espíritu tiene ganas de hacer. Quiere llenarnos. El Espíritu lo quiere hacer. Nuestra parte es decir, sí, Señor, lléname, o mejor, llénanos con tu Espíritu Santo, con tu gloria, con tu espíritu de gloria, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu en todo lo que significa la deidad tuya. Llénanos, Señor. Y esperamos. Entonces, pues pensando en el versículo 18, decir, ok, veo la conexión. La gloria de Dios llenó el tabernáculo en Éxodo 40, pero no lo va a hacer de la misma forma hoy. No vamos a llegar un domingo a este edificio y encontrar que no podemos entrar porque la gloria de Dios es tan brillante que tenemos que quedarnos en el estacionamiento. Esto no estamos esperando. ¿Qué estamos esperando entonces? Dice el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, no se llenen con vino. ¿Qué va a pasar si nos llenamos todos con vino? Disolución. Vamos a terminar en peleas, en conflictos, en toda clase de escándalos. En cambio, antes bien, sean llenos del Espíritu. ¿Significa que vamos a brillar tanto que los otros no nos van a poder alcanzar? No. Habrá otra manifestación de esta llenura del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál será? No tenemos que imaginarlo. El Señor nos dice, versículo 19, por el resto del capítulo y gran parte del capítulo 6 también. ¿Cómo es vivir lleno del Espíritu? Cuando pedimos, Señor, llénanos con tu Espíritu, ¿qué pasará? Nos dice, versículo 19, hablando. Vamos a hablar. ¿Qué vamos a decir? Nos dice, hablando entre ustedes, con chismes, con sarcasmos, con indirectas, no con ninguna de estas cosas, ¿verdad? Hablando entre ustedes con salmos. Hasta vamos a compartir la Sagrada Escritura memorizada o leída de los salmos entre nosotros. Esto pone como primera manifestación. Impresionante. Cuando el Espíritu nos llena, cuando nos llena como grupo, no solo individualmente, sino como grupo, se va a manifestar primero que todo en nuestro hablar. Y no por hablar lenguas no entendibles entre nosotros, sino por hablar cosas entendibles que la gente puede identificar. Estás citando los salmos. Estás cantando salmos, están cantando alabanzas y adoración a Dios. Es bien evidente porque entiendo lo que dices, lleno del Espíritu. Respondo con lo mismo. Estamos hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en sus corazones. Que no es simplemente algo que se hace como tradición o como para impresionar a los otros, viene del corazón. El deseo de alabar a Dios. Y uno canta alabanzas al Señor. Esta es la primera evidencia que pone al tener el grupo lleno de la gloria de Dios. Tiene sentido. Y no para ahí, sino que en el versículo 20 dice, dando de vez en cuando, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos
en nuestro hablar de corazón, en nuestro cantar, que estamos dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en el Señor Cristo Jesús. Pero no termina ahí, sino que en el versículo 21 dice, sométense unos a otros en el temor de Dios. Sométense. Cuando la gloria de Jehová llena a un grupo, se ve no solo en su platicar, en su hablar, en su cantar, sino en su sumisión, sino en reconocer la autoridad de algunos sobre otros. ¿Es que esta otra persona a quien me someto es Dios? No. Sométense unos a otros en el temor de Dios, reconociendo que Dios quiere y ha puesto a ciertas personas con autoridad, que uno respeta esta autoridad, reconociendo que la autoridad principal es Dios. Y algún día tendré que responder, darle cuentas de si he sometido a esta autoridad o no. Y cuando un grupo está lleno del Espíritu Santo, se va a manifestar en la sumisión de acuerdo con la autoridad que Dios ha dado a las personas. Sométense unos a otros en el temor de Dios. Y alguien dirá, pues un momento, ¿me puede dar un ejemplo de esta sumisión? No sé si estoy de acuerdo, no sé si entiendo completamente lo que significa esto. Entonces el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, empieza a dar ejemplos. Versículo 2. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Empieza a hablar del matrimonio y de la sumisión en el matrimonio entre la casada y el esposo, que va a reflejar esta sumisión a Cristo Jesús. Cuando hay un grupo lleno del Espíritu Santo, manifiesta la gloria de Jehová Dios a esta manera. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, en todo que glorifica al Señor Cristo Jesús. Pero no solo habla de las casadas. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a la iglesia? Murió por ella. Voluntariamente se entregó a sí mismo por ella, por el beneficio de ella. No fue, pues creo que me voy a casar con ella para controlarla, para que ella me respete, que Dios me manda a que me respete ella. Pues Dios manda a los esposos a amar a sus mujeres. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que no la puede tolerar más. No, sino a punto de morir por ella, para santificarla. Esto es lo que más desea en la esposa, santificarla, para que ella sea santa, para que ella manifieste la santidad del Señor que ha muerto por ella en la cruz. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la purifica? Por repetir la palabra de Dios a ella, por enseñarle la palabra de Dios, por comunicarle lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta es la forma de santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa
y sin mancha. Fíjese cómo el apóstol Pablo está uniendo de tal manera la relación de esposo y esposa con la relación de Cristo a iglesia, de tal forma que uno casi no puede identificar cuando empieza a hablar de los matrimonios y cuando empieza a hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Está todo entretejido. ¿Por qué está entretejido todo esto? Pues porque todo esto es manifestación de andar lleno del Espíritu Santo. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Se va a manifestar en los matrimonios. También, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces uno dice, ok, a ver si entiendo. Sustento y cuido mi propio cuerpo. Entonces aseguro que me alimento apropiadamente, hago ejercicios, me lavo, me baño, y estas cosas debo facilitar para mi esposa también. Sí, pero Pablo ha cambiado de tema otra vez. Como también Cristo a la iglesia. Ahora veo. Cuando hablo de alimentarme y de bañarme y todo esto, que no solo está hablando de mi relación con mi esposa y ayudarle en lo mismo a ella, sino que está hablando de mi relación, de nuestra relación con el Señor. Exactamente, dice el apóstol Pablo. Cuando andamos llenos del Espíritu, pues ponemos estas cosas que practicamos en la casa, igual en manifestación en la iglesia como en la casa, en nuestra relación con el Señor y en la casa y en la iglesia. Está todo entretejido porque el Espíritu no solo existe entre nosotros los domingos, sino todos los días manifestamos la gloria de Dios. Los lunes, los martes, los miércoles, todos los días manifestamos que somos llenos del Espíritu. Si estamos congregados como iglesia o no, andamos llenos ahora del Espíritu Santo. Esto tenemos que pedir y esperar que el Señor nos llene con su gloria, con su Espíritu, para que manifestemos estas cosas que acabamos de describir, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no ha terminado todavía, entonces sigamos leyendo. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Este versículo nos suena como algo que leímos en otra ocasión en estudiar, vamos a decir, el libro de Génesis. Pues sí, es Génesis capítulo 2, versículo 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio. Diremos, pues, ¿qué misterio hay en esto? Uno deja a su madre y su padre y se une con su mujer. Esto es, pues, común y corriente. ¿Qué clase de misterio es esto? Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Esta relación de un esposo que deja a su madre y a su padre y se une con su mujer es un retrato de Cristo que ama tanto a la iglesia que dio su vida por ella,
para santificarla. Cuando andamos llenos del Espíritu Santo, ponemos estos versículos en práctica, no solo individualmente, no solo como familias particulares, sino como toda una iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para resumir, ¿cómo se manifiesta que el Espíritu Santo anda abundantemente, anda en abundancia en una iglesia? Pues aquí está. Que cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Entonces dirá, pues, ok, así manifestamos que andamos llenos del Espíritu. Exactamente, pero el apóstol Pablo no ha terminado todavía. Recuerden que, terminamos el capítulo 5, pero el apóstol Pablo no escribió fin de capítulo 5 aquí. Ahora voy a cambiar de tema. Está hablando del mismo tema de andar lleno del Espíritu ahora en capítulo 6. En capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, esto es correcto, esto es lo que ha mandado el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, el primer de los 10 mandamientos con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres vivir bien? Una persona quiere vivir bien. ¿Quieren vivir bien? Amén. Todos queremos vivir bien. ¿Quieres ser de larga vida sobre la tierra? Amén. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando andamos llenos del Espíritu, vamos a honrar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestras tías, a nuestros tíos, a los otros familiares, vamos a honrarlos cuando andamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación. En disciplina y amonestación cuando estás ofendidos, porque sus hijos hicieron berrinche otra vez en Walmart y ya, como parece que lo hacen constantemente, ya no tolero, le voy a disciplinar duro entonces para que se porte bien. No dice esto, ¿verdad? Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, la amonestación queremos dar para que conozcan y adoren al Señor Cristo Jesús. Este es el propósito, no porque sufrimos una vergüenza pública o lo que sea. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas son evidencias, otras evidencias de que un grupo de personas anden llenos del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Luego, versículo 6, siervos, esclavos sería. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Y uno dirá, esto no se aplica a mí, no soy esclavo. ¿Has sentido alguna vez como esclavo en su trabajo? Sí, a veces nos sentimos así. Se aplica a nosotros también. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Como si Cristo me pidiera que cumpliera ciertas responsabilidades. Imagínese, nosotros podemos decir, yo no voy a limpiar esto. Jamás.
Pero si Cristo llegara a decir, limpia esto, por favor, ¿lo haríamos? Sí, Señor, sí, Señor. Quiero que sea sin mancha para ti. Así es como trabajamos cuando andamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, pues obedecemos a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. Versículo 6, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Trabajar cuando te miran. Así, mire, ahí está la cámara, pórtate bien, aquí tenemos que trabajar duro, pero en este otro cuarto donde no hay cámara, no vamos a hacer nada. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como, imagine, uno trabaja no solo para su supervisor, sino para Cristo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hace, ese recibirá de su supervisor terrenal. No. Sabiendo que el bien que cada uno hace, recibirá del Señor. Sea esclavo o sea libre, trabajamos para el Señor. Para obedecer al Señor, para decir, sí, espero recibir una recompensa terrenal, muy bien, pero más que todo, quiero recibir una recompensa del Señor. Pienso, pues siempre recuerdo con este versículo el testimonio de una mucama, de alguien que limpiaba casas en Inglaterra por 1860, 1870, en esa época. Y Charles Spurgeon, pues, le entrevistó para ver si era salva o no, si iba a ser recibida como miembro de su iglesia o no. Entonces le preguntó, ¿qué evidencia hay en tu vida de que eres salva? Y ella, pues, se puso rojo y dijo, pues, te cuento. Antes, cuando barría, cuando pasaba la escoba, metí el polvo bajo la alfombra en la casa de mis, de los por quienes trabajo. Antes de conocer a Cristo, nada más metía el polvo bajo las alfombras. Ahora limpio los pisos de veras. Y él dijo, esto sí es evidencia de que conoces al Señor, porque no solo estás sirviendo de ojo, sino que estás sirviendo de corazón, como al Señor. Solo un detalle, un pequeño ejemplo que se aplica a nuestros trabajos y a nuestro diario vivir también, que servimos al Señor en nuestro trabajo. Y todas estas cosas son evidencias de qué. De que uno se somete a otra persona, que canta entre nosotros en salmos y himnos y cánticos espirituales, que citamos la palabra de Dios, que los hijos obedecen a los padres no provoquen a ira a los hijos, que los trabajadores dan un trabajo verdadero como sirviendo al Señor. Luego habla en versículo 9 de los amos, ustedes amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para decir, si tú manejas tu trabajo con amenazas, si tú manejas a tus empleados con amenazas, con toda clase de manipulación, acuérdate que tienes un Señor en los cielos. Quiere que Él haga lo mismo contigo. Quiere que Él te amenace, el Señor te amenace como tú amenazas a tus empleados. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo vas a tratar a tus empleados? Con misericordia, con compasión, con paciencia, con mucha paciencia.
trabajando al lado de ellos si es necesario, lo que sea, porque uno se da cuenta, aun siendo supervisor, aun siendo gerente, aun siendo dueño de una compañía, tengo un Señor a quien me toca obedecer. ¿Cómo ponemos en evidencia todo esto? Pues, ¿por qué ponemos en evidencia todo esto? Pues solo hacemos estas cosas si estamos llenos del Espíritu. Y así, en versículo 18 de capítulo 5, no solo sugiere el apóstol Pablo, como si dijera, ¿quieres prosperarte? ¿Quieres ganar pero mucho dinero? ¿Quieres tener una larga vida? ¿Quieres tener buena salud? Pues considera esta posibilidad. Sean llenos del Espíritu. Esta no es sugerencia, es un mandato. No se embriaguen con vino. En cambio, ¿qué hay que hacer? Sean llenos del Espíritu. No es opción. Anden llenos del Espíritu, pídanlo, y como Moisés en el tabernáculo, espérenlo. Porque tú no lo puedes esforzar. Tú no puedes hacer que pase. Pero cuando llegue el Espíritu, wow, prepárense. ¿Cómo se va a poner en evidencia? Su hablar va a ser diferente. Su forma de hablar, lo que expresas de corazón, su corazón será diferente. Y por eso se manifestará por la boca cuando cantas salmos y alabanzas, cuando citas la palabra de Dios. Esta evidencia se va a dar porque andas lleno del Espíritu. Y no solo en su hablar, sino en sus relaciones interpersonales. Vas a respetar a los que tienen autoridad sobre ti. Si eres hijo, vas a obedecer a los padres. Padres no van a provocar a los hijos a ira, sino que los vas a disciplinar en la amonestación del Señor y según el conocimiento del Señor. Todas estas cosas que mencionamos, especialmente en el matrimonio, el respeto al marido, el amor a la mujer, estas cosas se manifestarán de repente porque el Espíritu no solo desea que vivan así, sino que te empodera a vivir así. Antes bien, sean llenos del Espíritu y el Espíritu se manifiesta de esta forma. Entonces, el día de hoy, al llegar el Espíritu Santo a llenarnos a nosotros, va a haber una gloria tan brillante y fuerte que todos vamos a retroceder al estacionamiento y cubrir los ojos por no poder ver cómo brilla la gloria del Señor. ¿En esta condición vamos a estar? No. Se va a manifestar de otra forma muy linda, como acabamos de escribir, en los matrimonios, en las familias, en nuestras relaciones entre nosotros, en la alabanza, en la adoración, entre muchas otras cosas. Se manifiesta la llenura con el Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Que lo pidamos entonces. Padre Celestial, llénanos de nuevo, te pedimos, en tu Espíritu Santo. No queremos simplemente tener más información en la cabeza, sino que queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, individualmente y como grupo, como iglesia, para manifestar tu gracia a nosotros por Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Solo por la gracia y el amor de tu Hijo Jesús podemos nosotros vivir de acuerdo con estos versículos. Llénanos, Señor. Nos atrevemos a pedir, de acuerdo con tu palabra, que nos llenes en tu Espíritu Santo para manifestar todo lo que desea manifestar tu Espíritu en nosotros. Para que seamos una iglesia gloriosa
sin mancha ni arruga, amada por tu Hijo Jesús, nuestro esposo. Gracias, Padre Celestial, por llenarnos en tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.